Esta organización se dedica a cobrar tarifas a sus clientes a cambio de reemplazar a sus personas fallecidas. Buscan personas que hayan perdido a seres queridos y se ofrecen para ocupar sus lugares con el fin de hacer el proceso de duelo y la pérdida menos dolorosa. Sin embargo, reemplazar a alguien puede tener consecuencias graves a nivel mental, como verás a continuación. Una gimnasta practica gimnasia artística mientras su instructor la observa. Ella exige utilizar música pop para su entrenamiento, pero su instructor se niega, indicando que no está lista. Ella insiste, pero esto causa la molestia del instructor, que le dice que no lo vuelva a contradecir o habrá consecuencias graves. En otro lugar, una joven tenista se encuentra en una ambulancia, luego de haber tenido un accidente muy grave. La enfermera, la cual forma parte de un grupo secreto, le hace plática para obtener la mayor cantidad de información posible y le indica que posiblemente fallezca. En el hospital, la enfermera habla con el padre de la muchacha y presta mucha atención respecto a todo lo que le dice respecto a su hija herida, ya que planea usar esta información más adelante de una forma macabra que te sorprenderá. La enfermera va a casa y habla con su padre, el cual ya está anciano y vive solo con ella. Ella se ocupa de atenderlo y brindarle ayuda en todo lo que necesite. Su padre indica que tiene un baile al que asistirá pronto. Ambos asisten y su padre baila con una señora y lo hace muy bien. Cuando el baile finaliza, la enfermera felicita a su padre y le dice que no sabía que bailaba así. Él le responde que solía hacerlo bastante con su madre. Posteriormente, la enfermera asiste a una reunión en el gimnasio donde la gimnasta realiza sus entrenamientos. En esta reunión se encuentran 4 personas muy peculiares: la enfermera, el coach de entrenamiento, la gimnasta y un sujeto con bigote que es paramédico. El cuarteto define el nombre de su organización inusual. Deciden llamarse Alpes. El líder, el cual es el paramédico, indica que la razón de este nombre es que los Alpes son irreemplazables, pero que, sin embargo, pueden reemplazar cualquier otra montaña. Cada uno elige su apodo, siendo el paramédico Monte Blanco, la enfermera Monte Rosa y el coach Matterhorn. Se revela que esta organización se dedica a cobrar tarifas a sus clientes a cambio de reemplazar a sus personas fallecidas. Buscan personas que hayan perdido a seres queridos y se ofrecen para ocupar sus lugares con el fin de hacer el proceso de duelo y la pérdida menos dolorosa. Entre los clientes de Alpes se encuentra un sujeto que perdió a un amigo, una mujer ciega que perdió a su esposo promiscuo. Por ello, Monterosa y Matterhorn fingen tener relaciones y la mujer finge sorprenderlos. Otro cliente es un hombre que perdió a su novia diabética y Monterosa se hace pasar por ella, fingiendo tener discusiones con el sujeto y haciendo todas las actividades que él desee. El método Stanislavski es una forma de actuar en la que los actores tratan de hacer que sus personajes se sientan reales. Se basa en entender cómo se sienten los personajes y en usar las experiencias propias para interpretarlos. Para ello, los actores muchas veces recurren a vivir aquello que viven sus personajes. Por ejemplo, Robert De Niro, para interpretar su papel de taxista en Taxi Driver, trabajó como taxista 15 horas al día durante algún tiempo. De este modo pudo entender cómo es llevar una vida tras el volante, la perspectiva y emociones que puede sentir en este rol. Sin embargo, este método puede llegar a ser peligroso, ya que involucrarse tanto en el personaje puede hacer que uno deje de distinguir lo que forma parte de uno y lo que forma parte del personaje que se interpreta. Esto fue lo sucedido con Heath Ledger, quien al interpretar al personaje del Joker tuvo cierta inestabilidad mental, ya que empezó a tener insomnio debido a que pensaba demasiado en el personaje. Nuestra realidad muchas veces se moldea de adentro hacia afuera, es decir, que todo lo que sucede en el exterior define lo que somos por dentro. Sin embargo, también puede suceder lo contrario, que nuestra realidad se moldee desde el interior hacia el exterior, siendo nuestras ideas, pensamientos y emociones quienes redefinan nuestro comportamiento externo, y debido a esto lleguemos a perder nuestra identidad, solo por fingir ser alguien más. La gimnasta está interesada en reemplazar a la jugadora de tenis, que pronto fallecerá. Por ello trata de quedar bien para que Monteblanco se la asigne. Sin embargo, la enfermera, en secreto, trabaja para ser ella quien reemplace a la tenista. Cuando ésta fallece, la enfermera habla con los padres y ofrece sus servicios de reemplazo. Los padres aceptan, pero Monterrosa calla esta información al grupo Alpes, indicando que la jugadora logró sobrevivir y que no podrán reemplazarla. De este modo, la enfermera reemplaza a la muchacha día a día, amoldándose a las peticiones de sus padres y guardando el secreto a su grupo. Un día que regresa al gimnasio de Alpes, descubre a la gimnasta tratando de lastimarse. La salva y esta le indica que lo hace porque su coach no le permite bailar una canción pop. Por ello, Monterrosa habla con Matterhorn y le dice que hará lo que él quiera a cambio de que permita bailar una canción pop a la gimnasta. Este acepta y posteriormente tendrán relaciones. Luego de esto, Monterrosa va a casa a estar con su padre. Ambos escuchan una canción y ella empieza a bailar e intenta que su padre se una, pero él no lo hace. Más adelante hablaré del comportamiento extraño que presenta Monterrosa. Ambos se acuestan abrazados y su padre le pide que no se marche. Debido a esto, Monterrosa no asiste a una reunión de Alpes, por lo cual Monteblanco indaga más y decide empezar a seguirla. Observa que al salir del trabajo, Monterrosa va a visitar a los padres de la jugadora de tenis que supuestamente había sobrevivido. Se da cuenta que los engañó a todos y esto lo molesta.
Por ello decide castigar a Monterrosa, golpeándola y la expulsa del grupo. Monterrosa va al hospital y cura sus propias heridas. Posteriormente se reúne con su padre y mientras conversan, repentinamente le empieza a tocar la pierna y su padre la abofetea en la cara para que se detenga. Llevar una vida que no queremos puede hacer que querramos ser alguien más, que anhelemos salir de nuestro cuerpo. La depresión es un síntoma de que nuestro cuerpo se ha cansado de ser el personaje que somos, por ello se rehúsa a seguir, busca detenerse y en algunos casos dar fin al papel que interpreta. La película toca este tema de manera sutil, mostrando la inestabilidad y tristeza camuflada que tiene el personaje de la enfermera, buscando reemplazar siempre a más personas y sintiéndose triste y vacía por la vida que lleva, siempre queriendo ser alguien más, causando esto eventualmente que trate de reemplazar a su propia madre. Por ello se insinúa sexualmente a su padre e insiste en bailar con él, tal como éste hacía antes con su esposa. En la noche, mostrando una gran inestabilidad, Monterrosa va a la casa de los padres de la tenista y al ver que estos no están, entra en ella a la fuerza. Va a la habitación de la tenista y empieza a fingir ser ella. Los padres la descubren y empiezan a sacarla a la fuerza, mientras Monterrosa empieza a repetir frases que decía al interpretar el personaje de la tenista. Posteriormente se muestra a la gimnasta, quien empieza a bailar y a hacer su interpretación de gimnasia artística, con una canción pop de fondo, tal como Monterrosa solicitó antes a Matterhorn. La gimnasta baila de manera espectacular y lo disfruta mientras el coach observa. Cuando la gimnasta termina su presentación, va a abrazar al coach y le dice que es el mejor de todos.